Bueno, vamos a retomar la parte de célula, que habíamos quedado un poquito en lo que era la membrana plasmática, la repasamos, así no enganchamos un poquito más. Bueno, entonces la membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos, porque los fosfolípidos son moléculas entonces que tienen una cabecita, que es formada por glicerol y grupo fosfato. Entonces, voy a sacar ahí unas flechitas. Ahí está. Entonces, por las cabecitas, entonces son glicerol, cabezas polares se llaman cabezas polares, de las cuales están formadas, vamos a poner fosfolípido ahí, están formadas por glicerol y grupo fosfato, más grupo fosfato. Y las colas son no polares, que están formadas por ácidos grasos. Por eso es la parte hidrofóbica o hidrófoba, que acá creo que sale, acá está la parte, la región hidrófoba, que sería la parte de adentro, esta parte de acá, y la parte hidrófila, que sería toda la parte desde la cabeza y hasta parte de afuera de alguna proteína, ¿no? Entonces acá le voy a poner hidrofílica. ¿Sí? Hidrofílica. Entonces, tenemos ahí la parte del fosfolípido, por eso es una bicapa, porque la parte hidrofóbica o hidrófoba tiene que quedar hacia adentro de la membrana. Acá también teníamos colesterol, porque, a ver, mi tira Valentina, tenemos moléculas de colesterol, pero tengan en cuenta que el colesterol no está en procariotas, ¿sí? Es ausentes, dicen procariotas. Algunos protistas, porque los protistas es muy variado, vamos a ver de las dos clases, hay bastantes cosas protistas, bastantes diferencias. Y las plantas tampoco tienen colesterol y los hongos tampoco. O sea, todo lo que alimentos que sean de origen vegetal y hongos no tienen colesterol, ¿sí? Y esto está en la parte hidrófoba, en la parte de adentro, ahí están las moleculitas de colesterol. Generalmente voy a tener el colesterol en aquellas células que no tienen pared, ¿no? Que no tienen pared celular, como son estas, por ejemplo, ¿no? Como son los que no están ausentes. Porque el colesterol lo que hace es regular la fluidez de la membrana plasmática. Porque sabemos que responde, la membrana plasmática responde a que se llama, a la teoría de que es un modelo de mosaico fluido, ¿sí? O sea, no es ni sólido ni líquido. ¿Quién regula eso de esa fluidez, de que sea un mosaico fluido? Bueno, el colesterol, pero si hay, y las procariontes o las plantas y los hongos y algunos protistas que no tienen colesterol es porque tienen pared celular. Entonces ellos son las que estarían regulando la forma y la fluidez de la membrana. Entonces, bueno, por eso mismo el colesterol no está en ellas. Después, ¿qué tenemos? Tenemos proteínas, que son justamente estas que están acá, que pueden ser estas, que son integrales, ¿sí? O pueden ser estas, que acá están representadas como violetitas, dentro del citosol, o sea, la parte de los fosfolípidos que da al citosol, que se llaman proteínas periféricas, ¿no? Y estas se llaman proteínas integrales, que están unidas a proteínas integrales. Integrales porque integran toda la bicapa. ¿Esas qué función tienen las proteínas integrales? Son puentes, son aquellas sustancias
o canales, ¿sí? Por donde las sustancias van a entrar y salir. Sabemos que la bicapa de fosfolípido, la membrana plasmática, fosfolípidos, o lo que se llama membrana plasmática o membrana celular, es una barrera semipermeable. O sea, o permeabilidad selectiva. O sea, no es que es totalmente permeable ni no impermeable. Van a entrar las sustancias, es más, tienen que entrar, ¿no? Para que la célula viva, ¿no? Esté viva y realice sus funciones. Pero no todo ingresa. Bueno, entonces, no todas las sustancias, eso es otra cosa importante, no todas las sustancias van a atravesar los fosfolípidos, acá directamente. No todas las sustancias van a atravesar los fosfolípidos, así. Solamente lo hacen aquellas sustancias hidrófobas o algunas moléculas muy pequeñas, como por ejemplo el dióxido de carbono, o por ejemplo, hormonas que son lipídicas, por ejemplo, las hormonas sexuales, por ejemplo, la testosterona, es así. Pero, por ejemplo, aquellos iones, los iones, van a pasar por estos puentes, por estas proteínas, ¿sí? Que necesitan. Los iones que son los que tienen carga positiva o negativa, ¿sí? Que lo estamos viendo en química. O, por ejemplo, qué sé yo, sustancias, hormonas, por ejemplo, como son la insulina, el glucagón, que son polisacáridos, serían azúcares. Entonces, necesitan un puente. Bueno, generalmente son estas proteínas integrales. Y después hay otras sustancias como estas, ¿sí? Que son hidratos de carbono, son oligosacáridos, sacárido significa azúcar, oligo significa poco, ¿sí? Poca cantidad, significa oligo, siempre cuando tengan ese prefijo significa poco, pues son algunos monosacáridos que unidos se le dicen oligosacáridos, carbohidratos cortos, ¿ven? Cadena corta de carbohidratos. A esto se le dice gluco, porque sería la parte de hidrato de carbono, glucoproteína, porque está unido a una proteína. Y acá hay otros, este sería, por ejemplo, un glucolípido, porque está unido a un fosfolípido. ¿Sí? Entonces es importante lo que es el fosfolípido y todas las partes que integran la membrana plasmática. Voy a borrar todo esto, así puedo avanzar. Acá tienen otro dibujito. Importante el glucocálix, ¿sí? El glucocálix, ¿qué es? El glucocálix es el conjunto de glucoproteínas y glucolípidos. Eso que estábamos viendo ahí, los oligosacáridos unidos a las proteínas y a los glucolípidos, que tiene una función importante, por ejemplo, la adhesividad celular, es que la unión célula con célula en aquellas sustancias en aquellos individuos que tenemos tejidos, ¿no? Que hay una célula al lado de la otra, pluricelulares. Reconocimiento de moléculas, como yo les comentaba, que tal vez tenga que venir una hormona o un anticuerpo, o un virus, bueno, va a reconocer sustancias como extrañas o propias del cuerpo para dejar entrar o no. Y funciones de antígeno. Antígeno es todas las sustancias que están sobre las células, todas las moléculas que están sobre la célula, bueno, glucocálix, que se unen a los anticuerpos. Hay antígenos que son extraños, obviamente, que lo tienen los virus, las bacterias o otras células. Bueno, y ahí abajo tienen el modelo mosaico fluido que yo les comentaba recién, explicadito, por Singer y Nicholson en 1972. Acá tenemos otra célula animal, porque vamos a ver que tienen distintas estructuras, como por ejemplo, no hay pared celular, no hay
cloroplastos, y por ejemplo hay centríolos que no sé dónde estarán. Los centríolos son del citoesqueleto, no sé si les está, acá está, ven, por ejemplo, los centríolos, Oh, si tienen ujú. la división celular, acá están, que son fibras de proteínas que intervienen, es para la división celular, para la mitosis y la meiosis. Eso no está en la célula vegetal, pero no quiere decir que no se dividan y que no formen el famoso uso mitótico, lo hacen de otra manera, pero los centriolos en la célula animal es para la división celular. Y esta es la clásica célula vegetal, porque vamos a encontrar la gran vacuola, ¿sí? Que tiene funciones como los lisosomas. Bueno, eso es otra cosa que no está en la célula vegetal, los lisosomas. Los lisosomas intervienen en la célula, están en la célula animal para la digestión celular, para romper moléculas. En cambio, la vacuola en la célula vegetal tiene la función esta también de digerir sustancias. Pero también, como dice ahí, contienen sales, contienen sustancias, soluciones, para que la célula tenga forma propia y tenga turgencia. ¿Qué significa turgencia? Significa que esté hidratada, ¿sí? Turgencia. ¿Vieron? Es, por ejemplo, cuando nos regalan flores que no tienen raíces, están cortadas, ¿y qué hacemos? Las metemos en un florero. Entonces, tal vez haya alguna media fea, alguna marchita, y se pone linda. ¿Por qué? Porque las células absorben agua, y la vacuola mantiene esa agua dentro suyo y mantiene a la célula hidratada. Obviamente hasta cierto punto, porque las células empiezan a morir, obviamente porque no, la planta muere. Pero tiene esta función de mantener a la célula hidratada. Después, ¿qué vemos acá? Cloroplastos, que en una célula animal no los voy a tener porque es una organela para la fotosíntesis, ¿sí? Exclusivamente para los seres autótrofos fotosintéticos. Y después estoy viendo la pared celular, que la pared celular esta es de celulosa, ¿sí? No es como las bacterias que era de peptidoglucano. Esta es de celulosa, que es un polisacárido, en el cual contiene, es una doble capa, ahora la vamos a repasar. Bueno, acá está, ¿ves? De celulosa. Es una doble capa y tiene unos agujeritos ahí, unos canales para intercambio de sustancia entre una célula y otra que se llaman plasmodesmos, ¿sí? Plasmodesmos, que son canales que atraviesa la célula vegetal. Pero también tiene citoesqueleto, todo lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a empezar a ver eso. Tienen dos dibujos lindos. Bueno, esta sería la estructura básica de la pared celular de celulosa, que está compuesta por dos paredes, una pared primaria, que es la verde, esto sería, ven acá el dibujito, está hecho un zoom, es el corte de dos células. Esto pertenece a una célula y esto pertenece a otra célula, que divide las dos, una laminilla media, ¿sí? Divide a las dos células, que sería lo que está bien pegadito una con la otra. Y después tenemos dos paredes, una pared primaria, ¿sí? Que sería bien la verde, ¿sí? La verde serían las paredes primarias, esta es una laminilla media, como les comentaba recién, y estas son las paredes secundarias, que están formadas de son tres clases distintas. Esa es la estructura. El compuesto químico es la celulosa, y usted dirá, pero si está todo compuesto de celulosa, ¿por qué no son todas iguales las paredes? Bueno, son cómo están dispuestas las fibras de celulosa en las paredes, lo que le hace que sean distintas, la pared primaria y la pared secundaria. Esto es el lumen. Lumen significa lo de adentro de la célula de una y el lumen de la otra. Bueno, el núcleo, empecemos por el núcleo en realidad. El núcleo es una parte importante de las eucariotas, como comentaba yo en la clase anterior. El núcleo es importante porque eso es lo que nos dividió de las células procariotas. Las células procariotas no tienen núcleo. Entonces, como la primera y gran diferencia
con todo el mundo de bacterias, de arqueobacteria y eubacteria, ¿no? De esos dos dominios. Entonces tenemos núcleo. ¿Y el núcleo de qué está formado? Principalmente de dos membranas, formadas también por, me trabé, de fosfolípidos, pero doble, ¿sí? Doble bicapa, o sea, serían 4 capas de fosfolípidos, pero bueno, es como si fueran dos membranas plasmáticas. La diferencia que tiene poros, como los vemos ahí, poros nucleares. ¿Por qué? Porque ahí van a pasar sustancias muy grandes, como por ejemplo el ARN, para sintetizar proteínas. Tiene que copiar la información del ADN y salir por esos poros nucleares para sintetizar proteínas que van a ser sintetizadas en el citosol. Entonces, bueno, tiene que ser, pasar por ahí. Por eso, una diferencia de la membrana es que tiene poros nucleares. Después, en toda esta parte, tiene cromatina. ¿Qué es la cromatina? El ADN. ¿Sí? ¿Por qué a veces se le dice cromatina? Porque el ADN de las eucariotas puede estar condensado o compactado alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, que generalmente, ¿cuándo lo vamos a ver compactado? No siempre. Se va a ver compactado cuando la célula se va a dividir, ¿sí? Que sería como una metafase y anafase de la mitosis y la meiosis. Eso tranqui porque no se los toman a ustedes, pero yo les comento como para que tengan una idea, ¿no? Pero por eso se llama cromatina, pero son los cromosomas que nosotros sabemos que existen en cada tipo de especie, ¿no? Nosotros tenemos 46 en nuestras células de nuestro cuerpo, las células somáticas, los seres humanos, ¿no? Las otras especies tienen otros. Eso está dentro del núcleo. Y aparte, tenemos pueden haber varios, ya que dije dos, me equivoqué, pero no estaba tan mal, porque a veces puede ser polinucleadas, ¿sí? Pueden ser polinucleadas, o binucleadas, como por ejemplo las células del hígado. Y el nucleolo es un centro importante porque se sintetizan, se hacen los ribosomas. Acuérdense que síntesis, la palabra síntesis significa hacer en biología, ¿sí? Sintetizar, hacer. El nucleolo es como la base o el lugar donde se van a hacer los ribosomas. La función que tienen los ribosomas, que ojo, están en el citosol, no están dentro del núcleo, es hacer proteínas, ¿sí? Sintetizar proteínas. Pero donde se hacen los ribosomas, que fabriquita, serían acá, en el nucleolo. Entonces tenemos la membrana nuclear, compuesta de dos membranas y perforada en distintos puntos por los poros nucleares. El nucleoplasma, que será el jugo entre comillas, lo pondría, ¿no? Entre paréntesis, jugo nuclear, porque sería como el citosol o el citoplasma, también ahí se le puede decir, que ocupa toda la parte interna del núcleo. La cromatina, que es las porciones que no están condensadas, como les comentaba yo del ADN, y hay proteínas también que se llaman histonas y no histónicas, pueden haber otras proteínas también, no es que solamente son histónicas, pero las que se envuelve y se enrolla la cromatina se llaman histónicas. Y el nucleolo, como les comentaba, es el papel de ensamblar las moléculas de ARN y las moléculas de proteína, porque los ribosomas están compuestos de eso, están compuestos de ARN y de proteínas, o sea, hacen eso, crean los ribosomas, ¿no? Entonces, ensamblan las moléculas de ARN y las moléculas de proteínas para formar los ribosomas antes de que estos pasen al citoplasma. Funciones primordiales del núcleo. Funciones primordiales del núcleo, entonces, para sintetizar y para mencionar, porque no los mencioné algunas. Almacenamiento de la información genética. Importantísimo. Ahí en estas células eucariotas, que las células eucariotas, ¿quién tiene célula eucariota? El reino plantae, el reino animalia, los protistas y los hongos, ¿no? El reino fungi. Todos tenemos célula eucariota. Las bacterias son las que tienen procariota. Bueno, almacenamos en el núcleo, en nuestro núcleo, toda la información genética, independientemente si sea una célula epitelial o una célula muscular, ¿sí? O una neurona, no importa.
almacenamos siempre la misma información genética. Bueno, excepto los glóbulos rojos que no tienen núcleo en los animales, por una modificación en la evolución, porque no interesa el glóbulo rojo que tenga núcleo, porque tienen otra función primordial, pero bueno, todas las demás tienen núcleo. Otra función importante es que el ADN se tiene que duplicar. Para que la célula se pueda dividir, el ADN se tiene que duplicar, se tiene que replicar, que es otro sinónimo. Duplicar o replicar. ¿Dónde lo hace? En el núcleo. Y la transcripción, ¿qué es la transcripción? Es la copia de ADN o DNA, que es lo mismo, a RNA o ARN, para que después se pueda sintetizar una proteína. ¿Sí? Esto se llama dogma de la biología molecular, hace esto el ADN, ¿no? Ay, quería cambiar de color, ahí está. Replica, hace una replicación, el ADN, que dijimos que lo hace en el núcleo, y la transcripción, que la hace en el núcleo. Lo que hace en el citoplasma es la traducción. Esto lo hace en el citoplasma. ¿Sí? La célula. Pero esta parte, esta primera parte, toda esta, lo hace en el núcleo. Así que importante. Para que podamos sintetizar proteínas, ¿sí? Hacer síntesis de sustancias a través de la información de nuestra información genética, del ADN. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Vamos a ver más adelante genética o es lo único No, que no. vamos a ver? No, eso lo van a ver en la Bien. facultad. No, eso no. Eso sí lo ven los chicos de medicina. Genética sí lo ven. Ajá, Ellos sí tienen que, en el pre tienen que verlo visto. claro. Pero Claro. no, ustedes no. Es solamente esto, la parte Bien. de célula. Después ya nos vamos a ir a clasificación de los seres vivos. Después nos vamos, esto es todo lo básico. Después nos vamos a ir a las clasificaciones de las plantas, que ahí sí ya se ve un poco más específico. Y después a la parte de botánica. Raíz, tallo, hoja, ¿sí? Flor, fruto, ¿Eso es lo semilla. único que vamos a ver, Muchas profe? gracias. Eso es todo lo que falta por ver. Bien. Uh-huh. Valentina, ahí te falta a vos ver la parte de ecología. Vos mirá Sí, los y la de los videos. factores. Sí, mirá los videos, fíjate, lee la guía, haz el trabajo práctico y me vas preguntando las dudas. Bien, profe. ¿Sí? Yo creo que no vas a tener problema, porque si mirás los videos es lo mismo que si estuvieras en la clase, ¿sí? Obviamente que no me puedes hacer preguntas como hacemos ahora, en vivo, pero me las puedes hacer por WhatsApp Sí. o por el foro. Así que es lo mismo. Así que fíjate, porque eso es muy importante, ecología. Todas esas dos temas, de ecología 1 y ecología 2, que lo tenemos acá en el pre, pero es ecología, es todo el primer tema de biología Bien. del pre. Así que Bueno. tan importante como esto, como toda esta segunda parte. Así que bueno, ahí te lo encargo, eso que lo veas. Y el citoplasma está formado por citosol y las organelas. ¿Sí? No es lo mismo citoplasma que citosol, porque a veces no queda claro eso. El citoplasma contiene al citosol y a las organelas. O sea que el citosol, las organelas no están inmersas, digamos, en el citosol, pero no forman parte. El citosol, así hablando en criollo, sería el agua, los iones, es la solución nada más, es la parte líquida, que tiene proteínas, tiene aparte del citoesqueleto, con fibras, todo lo que quieras, pero es la parte líquida. Las organelas, esa parte, y están formando parte del citoplasma. El núcleo ya es otra cosa, ¿sí? Y la membrana plasmática no es parte del citoplasma, ni el núcleo, ni la membrana plasmática. Las organelas sí, están formando parte del citoplasma. Como para que quede claro eso. Los ribosomas. Los ribosomas,
digamos, su función, para decirlo así rápidamente, es la síntesis de proteínas. ¿Sí? Síntesis de proteínas. Están conformados por ARN y por proteínas mismas de él. ¿Sí? Esos serían los ribosomas. Entonces, son complejos de ARN ribosómico, así se llama, y proteínas. Esos serían los ribosomas. Y hacen, les vuelvo a repetir, las proteínas. Síntesis es hacer, o sea que hacen proteínas. En realidad lo que hacen es acoplar los aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Voy a poner. Son todos uniones peptídicas, se llama, de aminoácidos, de los 20 aminoácidos conocidos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿quién une acá y tiene que colocar moléculas, obviamente, de energía, ¿no? Para hacer esto, los ribosomas hacen esto. Es la función de ellos. ¿Y quién dice que tiene que haber un aminoácido acá, otro aminoácido acá, otro aminoácido acá? El ADN de otra vez, como yo les comentaba, de esto. ¿Sí? ¿Quién le da la función? O sea, ¿quién le da cómo va a ser la proteína? Viene del ADN, ¿sí? Viene de esa información. Pero hay como una parte intermedia que es el ARN, ¿sí? Porque uno de ellos es el ARN ribosomal. O sea que está implicado el ARN, ¿no? Y los ribosomas, entonces, están formados, son como moléculas, obviamente son estructuras más complejas, pero se dibujan esquemáticamente así. Son moléculas que están formadas por dos subunidades. Una subunidad pequeña y una subunidad más grande, que se unen cuando se va a sintetizar la proteína, si no, no. Y acá se va a poner, justo en esta parte, cuando se sintetiza la proteína, se va a poner el ARN mensajero, el famoso ARN mensajero, que es el que trae la información esta del ADN, ¿sí? Ese ARN mensajero con una M. Y acá se va a poner una molécula también de ARN, que se dibuja así, con el aminoácido que corresponde, ¿sí? A la información que pone el ARN de transferencia. Y el y tenemos el ARN ribosomal, ¿sí? Que es la casita, ¿no? Por donde se van a sintetizar las proteínas. Entonces, esa es la función del ribosoma. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pueden estar libres en el citoplasma, ¿sí? Disueltos en el ahí en el citosol, ahí libres, pero esos ribosomas que están libres sintetizan proteínas, pero para ser usadas dentro de la célula, para ser usadas en el citoplasma. Es como un mercado interno, se venden las proteínas para dentro de la célula, como si fuera para dentro de un país. ¿Sí? No salen, no se exportan. Son proteínas para adentro. Después van a estar otros ribosomas, van a estar adheridos al retículo endoplasmático, que se llama rugoso, el famoso rugoso. No están adentro, sino que están adheridos en la superficie, por eso le han puesto rugoso. Esos sintetizan proteínas de membrana, ¿para qué? Porque van a ser para la membrana plasmática, o para secretar, para exportar, para afuera. O sea, sería ponerle para formar una proteína, una proteína, sí, son proteínas, pero para formar una hormona, una enzima, algo que salga, o a cualquier tipo de secreción que salga de la célula. Esas proteínas vienen del retículo endoplasmático. ¿Sí? No es lo mismo que los que están libres en el citoplasma. Y después tenemos las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Sí? Las mitocondrias y los cloroplastos. Que las mitocondrias, que son las que hacen la respiración celular, y los cloroplastos la fotosíntesis, ellas dentro suyo, ahora lo vamos a ver, dentro de ellas hay ribosomas.
que son muy parecidos a los ribosomas de las procariotas, porque las procariotas tienen ribosomas también, pero están solamente libres en el citoplasma, no tienen un retículo endoplasmático. Las mitocondrias y los cloroplastos también tienen ADN circular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que las mitocondrias y cloroplastos eran procariotas, ¿sí? Que se fusionaron y crearon las eucariotas, las células eucariotas. Eso es una teoría que está más o menos mencionada por ahí, que se llama teoría de la endosimbiosis. ¿Sí? Explica, digamos, esa teoría explica por qué las mitocondrias y los cloroplastos tienen ribosomas y tienen ADN, porque eran antiguas procariotas, células procariotas. Los sistemas de endomembranas, ¿sí? Son todas organelas que tienen membranas, o sea, valga la redundancia, ¿no? O sea, tienen membranas, ¿sí? Por eso se llama sistema de endo es dentro, membranas, que son membranas internas que han desarrollado las células eucariotas. Están formadas por membranas, por eso ya no me explayo en eso, porque son la misma que la membrana plasmática, o sea, la misma, nada más que están metidas adentro de la célula. ¿Cuáles son? El retículo endoplasmático, el aparato complejo de Golgi, los lisosomas y las vacuolas y todas las vesículas. Esas todas están formadas por membrana plasmática. La vacuola de la vegetal y las vesículas. Lisosomas no tienen las células vegetales porque la función, como les vuelvo a comentar, la tiene la vacuola. Retículo endoplasmático se simplifica como RE. ¿Sí? El RER es el retículo endoplasmático rugoso y el REL, con una L, es el retículo endoplasmático liso. O sea, hay una parte que no tiene ribosomas del retículo endoplasmático. Ese es el liso. El retículo endoplasmático rugoso es el que tiene adherido en su superficie los ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso es, como dice ahí, el que tiene mayor desarrollo, es el más importante, ¿no? Porque la función específica que tiene es la síntesis de proteína para exportar, como les decía, o para formar membrana plasmática. También, también forma lisosomas, ¿sí? Ese retículo endoplasmático rugoso. Tal vez se van a encontrar con este retículo que se llama retículo endoplasmático de transición, que es un retículo intermedio, ¿sí? Que tiene distintas funciones. A ver si está acá, por ejemplo, lo dice, el retículo de transición. Es un retículo de liso, ¿sí? Pero se le dice de transición. ¿Por qué? Porque hace una función, realiza una función que se llama glucogenólisis. Glucógeno es el polisacárido que almacena glucosa en los animales. Eso se llama glucógeno. Vamos a hacer como ahí de dónde vienen las palabras. Glucógeno es polisacárido de almacenamiento de glucosa, ¿no? Son como todas glucosas una al lado de la otra, así glucosa, 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 glucosa. Con ramificaciones también, etc. Y lisis es rotura. Entonces, ¿qué hace esa transición? Rompe ¿a quién? Al glucógeno, para liberar glucosa. Cuando el cuerpo necesita glucosa, rompe el glucógeno, ¿sí? Degrada el glucógeno en glucosa. ¿En dónde pasa eso? Cuando son en los órganos que almacenan glucosa, en los animales estamos hablando, ¿no? Que es el hígado, por ejemplo, y el músculo estriado, el esquelético, el que nosotros movemos, el que fortalecemos cuando hacemos gimnasia y todo eso. El voluntario, ¿no? Los bíceps, los tríceps, glúteos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ese es ya el músculo estriado. Entonces están ahí. Ese se le denomina de transición. Si no el liso, ¿qué funciones tiene principales? Síntesis de lípidos,
¿sí? O sea, síntesis de grasas. Por ejemplo, dicen las células glandulares que producen hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Son hormonas lipídicas. Por ejemplo, la hacen a partir del colesterol. Entonces hacen lípidos. Y otra función que tiene es la detoxicación celular, ¿sí? O sea, una liberación de toxinas que, por ejemplo, el hígado encargado de eliminar residuos tóxicos, como en el caso de los barbitúricos. O sea, el hígado va a tener una alta cantidad seguramente lo tiene, de retículo endoplasmático liso, porque aparte de detoxicar, que es la función importante que tiene el hígado, hace la glucogenólisis. Entonces también tiene retículo endoplasmático liso, que es el de transición. Entonces, bueno, si no, la principal función que tiene es síntesis de lípidos. Esa es la función del retículo endoplasmático liso. Entonces tenemos este dibujo muy lindo en el cual acá está el núcleo, ¿sí? El núcleo, y acá tenemos todo el retículo endoplasmático rugoso, y acá está el liso, ¿sí? El REL, que puede ser el de transición también, ¿no? Ven que dice ahí de transición. Bien. Siempre la membrana nuclear está fusionado con el retículo endoplasmático, tiene que estar pegado. Cuando ustedes dibujen, si les piden dibujar una célula, no me hagan el retículo endoplasmático en otro lado, ¿sí? Viajando por otro lado, en el citosol. No, tiene que estar pegado al núcleo, porque ahí es donde se realiza el pasaje de ADN a ARN y de ARN a proteína. No puede estar muy lejano, no. ¿Qué va a pasar? Se van a sintetizar, ¿sí? Las proteínas y se van a liberar en vesículas. Acá tenemos las proteínas y los lípidos. Viajan en vesículas de transporte. Vesículas de transporte. Y las llegan al aparato de Golgi o Golgi. Que ahí esa vesícula se fusiona y la proteína va a pasar por acá. Esta parte se llama cis, esta parte se llama media y esta parte se llama trans. ¿Sí? Cuando acá el aparato de Golgi, que es una preparación química, un empaquetamiento, una formación de glucolípidos, glicolípidos, lipoproteínas, hormonas, enzimas, son todas sustancias que van a formar parte o de hacer un lisosoma o forma parte de la membrana o se exporta, ¿sí? Dijimos. Va a pasar por el aparato de Golgi. Y van a salir también en forma de vesícula para producir cualquiera de estas tres: membrana plasmática nueva, secreción o el lisosoma. Las proteínas, vuelvo a repetir esto, no es que estoy diciendo nada nuevo, las proteínas que salen de ribosomas que están libres en el citoplasma no hacen este recorrido, ¿sí? No pasan por el aparato de Golgi. Solamente los que van a pasar por el aparato de Golgi son las que salen del retículo endoplasmático. Eso es como importante, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces este caminito lo hacen sí o sí las proteínas. Entonces cuando dibujo una célula, a veces hacen dibujar, a veces no. Por eso yo digo, tengamos cuidado, a veces si nos piden, sí, horrible, pero bueno, a veces nos hacen dibujar. Tengan en cuenta de que donde hacen el núcleo, ¿sí? Pongámosle que este es el núcleo, tiene que estar el retículo pegado. Eso lo miran porque ahí ven si vos prestaste atención a todas estas cosas, ¿sí? Si han prestado atención. Entonces ahí tiene que ser el retículo, que van a ser unos puntitos en el rugoso cuando indiquen, o en el liso. A veces les ponen ellos el dibujito de la célula y tienen que poner los nombres. No sé, porque cada año por ahí lo van haciendo distinto. Y mirando, como ven cómo está el dibujito acá, mirando al retículo endoplasmático van a ser las cisternas, cis, media y trans del aparato de Golgi, ¿no? Y las vesículas que se van desprendiendo y van pasando. Y ahí es importante. Pero, profe, Sí.
Si nos hacen dibujar, ¿nos van a hacer dibujar solamente esa parte o toda la célula? Ay, no sé, por ahí te dicen el recorrido de una proteína de exportación, entonces vos haces solamente. Ah, O te hacen dibujar una célula animal o vegetal y tenés que poner todo. Es muy. ujú, Todo depende. O te hacen solamente dibujar un cloroplasto a veces, o una mitocondria, y poner los nombres. Depende. A veces que toman todo, que dicen, no, teníamos que dibujar todo, y a veces no tienen que dibujar nada. A veces todo verdadero y falso, o todo ujú. múltiple opción. Eso es muy relativo, me parece que depende de los profesores que están De los en ese profesores. momento. Ujú. No es como en medicina que ya está estandarizado en múltiple opción, entonces no tienen que dibujar Ajá. nada. Esto ustedes en ciencias agrarias va variando. Realmente tienen la misma estructura, pero siempre hay algún dibujito que otro. Bueno, entonces, para ir terminando, yo las dejo, les doy media hora siempre al final, como para que se pongan a hacer el trabajo práctico. Por ahí, Lucía, no sé si lo habías empezado a hacer, pero bueno, si no, el punto 1, ¿sí? Punto 2, ya se lo pueden hacer. Sí, profe, 1, 2, 3 y 4 puede ser, o hasta el 3. Sí, punto 4, bueno. Esto ya háganlo. Hay algunas cosas que no vimos, pero la pueden hacer, unir con flechas. Si hay alguno que no entienden, es fácil. No lo hacen, no pasa nada, pero empiezan a hacer, no hay problema. Ven el 6, lo pueden hacer, el 7, el isosoma, no, hasta el 7. Hasta el 7 y estudian lo que vimos. ¿Sí? Bien. Entonces ahí les dejo media hora, porque ya se corta, hasta la semana que viene. ¿Sí? Hagan, también vayan haciendo las Lo de evaluaciones química. y los cuestionarios, ¿sí? Del Ah, campo. bien. Importante también eso, de lo que Del campus, vayamos o sea, cerrando. de biología, De biología hacemos, sería ecología 1 y 2. Si ya sí, lo rendiste, listo. no me acuerdo, creo que sí. Bueno, fíjense. Y Bueno. química hasta lo anterior a compuestos, que era tabla